Bueno, pues a continuación Jorge Miguel González nos va a presentar su comunicación oral titulada Respuesta de marcadores de daño muscular en saliva y sangre tras un entrenamiento excéntrico en sentadilla. Un estudio piloto. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización por formar un congreso con este potencial y a todos ustedes por asistir. Voy a empezar con este estudio que hemos realizado y bueno, como sabemos, el entrenamiento de fuerza es un eslabón común en todas las programaciones de entrenamiento de cualquier deporte o cualquier disciplina. Y dentro de esto, pues sabemos que el entrenamiento excéntrico tiene un alto carácter de daño muscular, ¿vale? Hemos querido estudiarlo y ya sabemos que de esta forma podemos medir la fatiga inducida según variables mecánicas como la velocidad de ejecución o la pérdida de salto, las respuestas perceptuales en función a la escala subjetiva del esfuerzo, como puede ser en este caso la OMNI, o características metabólicas, como puede ser a través de extracciones sanguíneas o pruebas de saliva. Dentro de las pruebas metabólicas, una pregunta que lanzo a ustedes: ¿creen que sería necesario, útil, tener un perfil bioquímico de nuestros deportistas para poder plantear un buen entrenamiento? Podría ser una buena herramienta, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos tan a menudo como quisiéramos? La sangre tiene sus limitaciones, ¿verdad? Pues una nueva estrategia es la saliva. Ya se ha estudiado que hormonas como la testosterona y el cortisol son bastante estables y nos dan bastante información con estos parámetros. Nosotros nos hemos propuesto analizar marcadores de daño muscular, ¿vale? En este caso hemos elegido la aspartato aminotransferasa, que es una enzima que transporta el grupo amino, la creatinquinasa, la ACK, que es una enzima clave en la resíntesis del ATP, y la LDH, ¿vale? Que es una enzima oxidorreductosa que actúa al reducir el piruvato en lactato, ¿vale? Como bien sabemos, en un entrenamiento de fuerza, sobre todo cuando se provoca daño muscular o el entrenamiento es exigente, las paredes celulares se deterioran y sueltan vertidos al torrente sanguíneo. En este caso, este tipo de metabolitos y algunos muchos otros más recorren por nuestras venas y nosotros las podemos medir fácilmente con unas extracciones sanguíneas. Bien, se ha demostrado que de alguna forma llegan a la saliva. Existen tres teorías. Una de ellas propone que se produce mediante difusión al llegar a las glándulas salivares. Otra de ellas defiende que se produce por transporte activo entre la sangre y la saliva, ¿vale? Y la última es que es la propia saliva la que sintetiza las proteínas y enzimas en este medio. Si queremos comparar suero versus saliva, tenemos que tener claro que las extracciones sanguíneas, el suero y la sangre, es el gol estándar, ¿vale? Es lo que se lleva midiendo siempre y en donde se encuentran los metabolitos en su mayor representación. En cambio, la saliva tiene algunas interferencias al estar expuestas a agentes externos, estamos en la boca, todo lo que comemos, si tenemos moco, alguna enfermedad, está más en contacto con el medio, pues es un limitante que presenta. En sangre se encuentra la mayor cantidad de analitos, ¿vale? Dos de las teorías propuestas anteriormente de cómo llegan los analitos a la saliva es que llegan a partir de la sangre. Entonces es lógico pensar de que no llegan a pasar todos, sino llegan una parte de los mismos. Las extracciones sanguíneas es un método invasivo. Estoy completamente seguro que muchos de los que estamos aquí nos da algo de repelús, que nos saquen sangre o nos duele, y sobre todo a deportistas, ¿vale? La saliva, en cambio, no es invasivo. Para hacer extracciones sanguíneas es necesario un enfermero, alguien que esté capacitado para ello. En cambio, para realizar extracciones de saliva, no, lo podemos hacer nosotros mismos, es bastante práctico, es a lo que me refiero. Si queremos realizar extracciones sanguíneas con un equipo, tendríamos que hacer 1 a 1 extracciones por medio de un enfermero. En cambio, de esta forma, en la saliva podríamos tener a todos a la vez haciendo esta prueba que simplemente con 1 minuto ya tendríamos recogida toda la muestra. Y además es más barato. Por lo tanto, el objetivo de este estudio ha sido, como proponemos aquí, de alguna manera comprobar la respuesta de marcadores de daño muscular, en este caso CK, ST y LDH, en saliva y en sangre tras un entrenamiento excéntrico en sentadilla.
Bueno, para ello hemos cogido 16 personas, 10 hombres y 6 mujeres, que han realizado un periodo de familiarización para enseñarles a hacer bien los movimientos que requeríamos durante 2 semanas, y por último un test de un RM para ajustar la carga con la que queríamos trabajar. Y el entrenamiento llevado a cabo fue un entrenamiento de carácter excéntrico en sentadillas, 8 series de 5 repeticiones, en el que vemos cómo los sujetos frenaban la bajada y teníamos acompañantes que favorecían la fase concéntrica. Todo esto con el 120% del RM y recuperando 5 minutos entre una serie y otra. Entonces, a la hora de medir estos marcadores que nos propusimos, nos surgió la duda, ¿no? y al final lo planteado fue una toma línea base el día del entrenamiento por la mañana a las 24, 48, 72 y 96 horas. De esa forma tendríamos todo el comportamiento a lo largo de la semana para ver cómo respondían estos marcadores en función del tiempo. Las extracciones sanguíneas, como conocen la mayoría de ustedes, una analítica normal, y las extracciones o tomas de saliva se hicieron con un método que se llama Salivate Passive Draw, que consiste en salivar a través de una pajita en un tubo durante 1 minuto, y después, tras el procesado que se hace en el laboratorio, se puede determinar la calidad de la saliva. Y todo esto para hallar los marcadores de daño muscular que habíamos propuesto. Como resultados de este estudio, pues hemos obtenido vamos a hablar primero del suero. Nos vemos en este eje. La seca en sangre pues presentó un comportamiento en el que el pico máximo de este valor lo encontramos a las 24 horas, descendiendo estas concentraciones a lo largo de los días, y encontramos diferencias significativas en hombres. En cambio, el comportamiento de las mujeres en suero tenía el mismo pico, tuvo una pequeña bajada a las 48 horas y un resultado similar a las 96. Es ahora cuando viene aquí lo interesante en nuestra ponencia. Nos vamos a guiar del otro eje. Antes dijimos que la concentración en la saliva no era la misma que en la de sangre porque no pasaban todos los analitos. Pues de esta forma los valores son diferentes. El comportamiento ha sido totalmente diferente, con un pico máximo a las 96 horas en hombres, en la que encontramos diferencias significativas, y el comportamiento aún más diferente en las mujeres, aunque sí con un resultado casi parecido al final de este periodo de 96 horas. En lo que refiere a la ST, en suero, pues el pico máximo lo tuvimos a las 72 horas, en cambio en mujeres fue el pico más bajo, y cuando pasamos a la saliva, coinciden que el pico máximo está a las 72 horas, y en las mujeres coincide que está el pico más bajo a las 72. En lo que refiere al LDH, ¿vale? Tenemos un aumento progresivo, prácticamente acabando a las 96 horas, tanto en hombres como mujeres en sangre. Y en saliva vemos el comportamiento que tiene, acabando el pico a las 96 horas, al igual que en las mujeres. Como no nos quedamos de todos contentos con estos resultados y hemos consultado con profesionales, nos ha surgido de alguna forma la necesidad de indagar más en este tema, a ver si podemos dar una herramienta verdaderamente eficaz. Entonces hemos cambiado la forma de medir para nuestras siguientes investigaciones que estamos llevando a cabo, cosas recientes que tenemos esta semana, y hemos cambiado la herramienta. En este caso no era un salivete en el que salivásemos a través de una pajita, sino era un algodón que lo introducimos en la boca, y estando 1 minuto con ella, pues podíamos de esta forma obtener las muestras de saliva. Según parece, llega a más zonas de la boca y arrastra más tipos de estos metabolitos. Además, hemos variado la forma de analizar las muestras, normalizándola en función del peso total de la muestra de la saliva y en función del total de proteínas obtenidos. De esta forma tenemos en cuenta la deshidratación del sujeto, que puede ser uno de los factores que en el estudio que les hemos presentado no nos haya dado resultados como esperábamos. Y bueno, en verdad la clave de nuestro estudio o nuestro impulso por hacer esto es que podamos asesorar a los deportistas teniendo una herramienta, ¿vale? Para mirar o de alguna forma comprobar el perfil bioquímico
con las ventajas que proponemos con la saliva y que de esta forma se puedan programar estrategias de recuperación si los deportistas lo necesitaran para evitar lesiones y de alguna forma pues alejarnos del sobreentrenamiento. Y nada, muchas gracias por la atención y esto ha sido todo. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. No sé si alguien querría hacer alguna pregunta. Adelante. Ahora sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es muy facilita. Es cierto que la saliva es mucho más fácil de obtener una muestra de saliva que la sangre, y así es lo que proponéis. Lo que pasa es que normalmente la facilidad se paga. Mi pregunta es súper práctica. ¿En los kits de determinación de todos estos parámetros en sangre y en saliva tiene el mismo precio o es más caro el de saliva que el de sangre? Necesitas, o sea, es práctico tomarlo, pero yo tengo que seguir llevándolo a un laboratorio que me lo analicen. Entonces, ahí es a donde voy. ¿Eso sigue siendo igual de práctico que con la sangre, igual de barato? Sí, disculpa, ¿tu nombre era? Perdona, Rocío. Rocío. No me he presentado, soy Rocío Cupeiro, de aquí de la casa. Gracias por tu pregunta, la agradezco. Creo que lo dije antes, que es más barato. La casualidad, tengo aquí uno de los dispositivos con lo que hacemos. No lo ven muy bien, pero el kit de análisis es más barato que la sangre, perdón. La saliva es más barato que la sangre. Y lo que viene a ser el procedimiento es igual, pero todo lo que esto conlleva, solo necesitamos esto. Vale. En cambio, para hacer la analítica necesitamos jeringuilla, elástico, pagar el enfermero, demás. Solo en kit es más barato la saliva. ¿Y los kits en laboratorio son los mismos? Sí, ya se llevan el mismo procedimiento incluso. Vale, muchísimas gracias. Nada, a usted. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas. Soy Marina, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Yo más a nivel de interés en tema mujeres, pues ¿habéis mirado el ciclo menstrual de ellas o si estaban en la píldora o no? Y si eso igual había dado algún tipo de diferencia en los resultados. Gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. La verdad que sí, lo tuvimos en cuenta. Incluso descartamos a la gente que estaba tomando anticonceptivos y que estaba con el periodo menstrual. No sé si te fijaste, nuestra participación de mujeres fue muy pequeña, aparte que siempre cuesta encontrar mujeres para este tipo de estudios, ese era otro de los limitantes que teníamos. Vale, y luego ya como segunda pregunta rápida, si habéis tenido en cuenta la hidratación de los sujetos al principio o sea, antes de tomarles la... Sí, disculpa, eso. Antes de realizar la prueba siempre se enjuagaban la boca para limpiar un poco y teníamos normal, en plan de que teníamos botellas de aguas allí que si fuese necesario ellos de forma voluntaria bebían. ¿Y los niveles de hidratación por orina? No, la orina no la medimos, la orina no se ha medido. Vale, gracias. Nada, a usted. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí sí que me gustaría hacerte una pregunta desde el punto de vista de entrenador, que creo que aquí estamos unos cuantos. Yo me quiero poner en la situación de un entrenador en el que a veces tenemos un presupuesto limitado y también tenemos que pagar facturas a final de mes, y quiero controlar el daño muscular de uno de mis deportistas. Me gustaría saber, ya me has dejado más o menos claro que mida mejor en saliva que en sangre porque me va a salir más barato y puedo obtener información también. Pero me gustaría saber, de todas las franjas que has puesto, 24 horas, 48, 72 y 96, ¿cuál me recomendarías como mejor para que yo haga mi medición y solo pueda tener una visión de ese daño muscular con solo una medición? Vale. ¿En saliva o en sangre? Me gustaría saber saliva y sangre, pero vale. En principio por saliva, que es lo que me ibas enfocando. Vale, perfecto. Es muy buena tu pregunta. Ha sido tu pregunta la que nos ha impulsado a seguir con estas investigaciones, por el simple hecho de que a nosotros nos dieron diferencias significativas a las 96 horas y no nos parece práctico dar información tantos días después. Entonces, como vemos que en la sangre el pico se consigue a las 24 horas y es cuando realmente te da información de cómo ha sido ese esfuerzo que se ha inducido al deportista, esperemos, o por lo menos es lo que nosotros pretendemos, a ver si conseguimos una relación con los nuevos métodos de estudio de estos resultados, poder llegar a relacionar la saliva con la sangre y ver si a las 94 horas
se relacionan estos parámetros y que podamos aportar una herramienta más eficaz. No sé si... Sería bastante interesante, desde luego. Pues muchas gracias por la presentación. A ustedes. Bueno.